Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Buenas noches. Sórdago de Quim Torra, Pedro Sánchez, al que el gobierno socialista acaba de responder hace apenas una hora. Ha sido en boca de la ministra portavoz de Isabel Celaá, que habla de que no aceptan chantajes ni tampoco ultimátums. Mencionan el autogobierno, llaman a garantizar la convivencia y no la independencia. Señalan que la solución no es la confrontación y prometen que seguirán trabajando en ello. Pero entre líneas, la letra pequeña de lo que parece una respuesta firme del socialismo a Quim Torra no es así para nada. Y es que la socialista habla de la voluntad del gobierno de tender puentes, ofrecen diálogo a aquellos que protagonizan un golpe de Estado. Parece que Sánchez no escucha o no quiere escuchar lo que sucede en Cataluña. Debe ser que desde el helicóptero no se percibe correctamente. No quiere o no puede, porque el presidente sabe que sin el respaldo de los independentistas su gobierno está acabado. El socialista más al borde que nunca de tener que levantarse definitivamente del sillón presidencial. Más noticias en nuestro sumario. El gobierno envía altos cargos al Valle de los Caídos para acelerar, según OK Diario, la salida de los restos de Francisco Franco. Lo están viendo en sus pantallas. Se trata del número 3 del socialista, Antonio Hidalgo, la de Justicia, Cristina Latorre, el consejero gerente de Patrimonio Nacional y el delegado de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial. El Gobierno anuncia una reforma de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Isabel Celaá, que dice que llevará al Consejo de Ministros una reforma de esta ley aprobada en el 2013 por el Partido Popular. Estamos dando los pasos necesarios para cumplir uno de los compromisos más destacados de nuestro programa educativo, consistente en modificar los aspectos más dañinos y controvertidos de la LOMCE de 2013. En página económica, la afiliación da un respiro en septiembre al subir en 22.000 personas, a pesar de que el paro crece. Datos contradictorios, como vemos, ya que el empleo sube si nos fijamos en la seguridad social, pero también sube la cifra de desempleo en 20.441. Lo analizaremos en unos minutos con un experto. En página de corrupción, detenido el presidente de la Diputación de Lérida y alcalde de Fondarella. Joan Reñé, del PDeCAT, está siendo investigado por la Fiscalía para saber si existe un delito en el presunto pago por parte de una constructora catalana de una comisión a este. Conocíamos que Manuel Valls se presenta como candidato a la alcaldía de Barcelona la semana pasada. Lo hace con una plataforma independiente a Ciudadanos, pero el ex primer ministro francés dejará la política si no consigue hacerse con el ayuntamiento de la ciudad condal, aunque eso sí, continuaría viviendo en Barcelona. El cambio de estación se producía en el fin de semana con temperaturas poco habituales, más altas de lo normal, pero ya se nota que el otoño ha llegado y para quedarse. Mientras que en algunas ciudades de España pueden seguir disfrutando de la playa, en otros puntos ya sacan las chaquetas y bufandas. En Castilla y León y Galicia ya han caído las primeras heladas. El PNV apura al gobierno socialista. Si el Ejecutivo no cumple y no avanza en la transferencia de competencias pendientes, los nacionalistas le retirarían su apoyo. Antonio Ortúzar no concreta cuándo, pero lleva varios días avisando a Sánchez. La próxima vez que venga algo a votación, votemos que no. Que la próxima vez que haya un intento de reprobación de un ministro o una ministra, les digamos que no. Entonces nos van a tomar en serio. Pero luego va a ser muy tarde. El tiempo pasa y las cosas no funcionan. Lo estamos viendo, o sea, cosas que con el Partido Popular, Sánchez y yo, porque además fue personal, sellamos un compromiso de que con el PNV se cumplía todo lo que estaba acordado con el Partido Popular. Y a día de hoy ese compromiso no ha sido cumplido aún. Reclamamos acción, hay tiempo. Hay tiempo. No se trata de eso ya. Sánchez está aquí y está aquí por nuestra decisión. Solo le pedimos que espabile.
Pedro Sánchez envía altos cargos de su gobierno al Valle de los Caídos para acelerar, según OK Diario, la salida de los restos de Francisco Franco del mismo. Lo están viendo. Se trata del número 3 del socialista, la de Justicia, el consejero gerente de Patrimonio Nacional y el delegado del mismo en San Lorenzo del Escorial. Según El Digital, estuvieron varias horas en el interior de la basílica con el fin de aumentar la presión sobre los monjes y acelerar de cualquier forma los trámites para exhumar cuanto antes a Franco. Y siguen llegando a nuestra redacción más encuestas. Si se produjeran unas elecciones generales en nuestro país, el Partido Socialista ganaría, aunque eso sí, no con el resultado que vaticinan otros sondeos. El partido de Pedro Sánchez se llevaría un 25,3% de las papeletas. Son datos de la encuesta de Simple Lógica para el debate.es, que arroja también cómo el PP caería hasta una tercera posición, superado por Ciudadanos. Las filas de Rivera tendrían casi 2 puntos más que las de Casado, con un 23,1% en intención de voto. Unidos Podemos se mantiene en cuarta posición, pero con unos resultados no del todo satisfactorios, con un 15,9%. Y atención, porque Vox se colaría en el Congreso de los Diputados, tal y como vienen adelantando otros sondeos, alcanzando el 2% de los apoyos en unas supuestas urnas. Y en página económica, la afiliación da un respiro en septiembre al subir en 22.899 personas, a pesar de que el paro registrado crece. Datos contradictorios, como vemos, ya que el empleo sube si nos fijamos en la seguridad social, pero también sube la cifra de desempleo, concretamente en 20.441. Estos datos del Ministerio de Empleo son más bajos que en 2017 y es el mejor paro desde septiembre de 2014. Y es que el fin del verano supone la eliminación de muchos puestos de trabajo, pero la educación ha jugado un papel muy relevante. En este sentido, esta rama ha ganado 53.300 afiliados. El principal problema sigue siendo la temporalidad. Es por ello que el secretario general de UGT, Álvarez Conde, ha valorado estos datos. Critica que en España el empleo todavía es precario y que hay que crear puestos de trabajo estables. Se crea empleo de muy poca calidad, la contratación indefinida ha subido, seguramente que como consecuencia de las cartas enviadas por el Ministerio, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto, con una decisión de estas características, si se llevara a fondo, si se investigara, si se inspeccionara las empresas, el paro indefinido subiría, porque en nuestro país estamos en una situación muy grave desde el punto de vista de la precariedad. Malos datos en el sector turismo. España ha recibido en agosto un 1,9% menos del que tuvo en la misma fecha del pasado 2017. 10,2 millones de turistas eligieron nuestro país para disfrutar de sus vacaciones y se nota mucho la pérdida de nuestros principales mercados emisores. Reino Unido fue el principal mercado emisor en agosto, con 2,2 millones de turistas, un 3,7% menos que hace un año. Francia el segundo y Alemania el tercero. Vienen menos, pero sacan más su cartera, porque los turistas extranjeros que visitaron España en agosto se gastaron 11.000 millones de euros más, un 1,8% más que en el mes del año pasado, según ha difundido el Instituto Nacional de Estadística. No se asusten cuando les llegue la factura de la luz de este mes de septiembre, porque es la tercera más cara de la historia. Durante estos últimos días aumentó un 3,5%, lo que supone la sexta subida consecutiva en apenas 30 jornadas. Se sitúa, por tanto, en 83,55 euros de media. Son casi 11,5 euros más que en el mismo periodo de 2017, cuando estaba en 72 euros. Esta subida se debe al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico mayorista y al uso de tecnologías más caras como son las centrales de gas y carbón. En Facua denuncian que el Gobierno no tome cartas en el asunto. Los datos del mes de septiembre ponen de manifiesto un nuevo incremento, la sexta subida consecutiva, y ya tenemos un recibo para el usuario medio que está casi 12 euros más caro que en septiembre del año pasado. La subida es descomunal y el Gobierno no está anunciando medidas que realmente molesten al oligopolio, que puedan abaratar de verdad el recibo, y teniendo en cuenta que llega un invierno que va a ser especialmente duro, la situación debería preocupar al Gobierno de España, porque hay muchas familias que se van a quedar sin suministro eléctrico por su falta de capacidad de pago. Veamos ya en detalle todos estos datos económicos con el analista Carlos Martínez. Señor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Datos discordantes. Sube el empleo si nos fijamos en la afiliación a la Seguridad Social, pero también sube el paro. ¿Cómo se entiende esto?
Suele ser normal cuando, sobre todo en los meses de septiembre, es algo que se repite periódicamente, porque lo que sucede es que hay muchas personas que están activas pero no están desempleadas formalmente y lo que hacen es ir al SEPE, ir al Servicio Público de Empleo Estatal y se dan de alta. Eso quiere decir que hay nuevos desempleados que antes no constaban en las listas y, por otro lado, el aumento de la afiliación a la seguridad social es lo que hace que aumente el empleo, en este caso en el mes de septiembre. ¿Cómo influyen los contratos de verano en estas cifras? Los contratos de verano, como vemos, suelen tener bastante impacto. Ha habido 28.000 bajas en el sector servicios y hostelería, comercio, y al final estamos en los últimos coletazos de la temporada estival y de ahí que hayamos perdido empleo en este mes de septiembre. La educación ha jugado un papel muy relevante porque ha ganado 53.000 afiliados. ¿Significa esto que muchos profesionales se les despide antes de verano y ahora en septiembre vuelven a ser contratados? Desde luego, es una práctica habitual. Siempre parece que la temporalidad en España vaya ligada únicamente al sector servicios, y lo vemos en la sanidad, lo vemos en la educación. Hay muchos profesores que se les da de baja el 30 de junio y se les vuelve a contratar el 1 de septiembre. Con eso nos ahorramos las vacaciones, la seguridad social, etcétera, y desde luego la Inspección de Trabajo debería estar mucho más atenta a este tipo de prácticas que no son legales. ¿Qué tendencia tomará el desempleo en este próximo trimestre de 2018? Desde luego, las perspectivas macroeconómicas no son buenas. Nos enfrentamos a un aumento de los tipos de interés a corto plazo, el precio del petróleo se ha disparado, vemos que el índice de confianza del consumidor ha bajado, las exportaciones han bajado, con lo cual todo esto va a suponer una ralentización en el crecimiento económico y con ello una desaceleración en la creación de empleo. Otro asunto, señor Martínez, hay desaceleración económica. ¿Por qué? ¿Por el barril del petróleo que antes acaba de mencionarlo ahora mismo? Como decíamos anteriormente, el precio de la energía es un componente, pero hay otros que realmente están teniendo un impacto fuerte. El turismo vemos que ha decrecido durante este verano por el resurgimiento de otros destinos como Túnez, como Egipto, que estaban dormidos por sus conflictos internos. Vemos que la inflación está subiendo con unos salarios estancados. Vemos cómo en general se ha enfriado la zona euro como fruto de nuestras exportaciones, y eso ha hecho que las exportaciones bajen. Es decir, hay una serie de variables más allá del petróleo que van a hacer probablemente que la economía se ralentice. Ya por último, ¿pone Italia en riesgo la posición actual del euro? Lo veo difícil. Creo que están tensando la cuerda, pero como otras muchas veces, creo que el euro sí ha resistido lo que ha resistido hasta ahora. Probablemente esta va a ser una crisis más y que probablemente después de todo esto salga incluso hasta reforzado. Señor Martínez, muchas gracias por poner un poco de luz. Muchas gracias, buenas noches. Y cambiamos de asunto porque el Partido Popular lo lleva anunciando desde que Pablo Iglesias es el nuevo presidente. El aborto es uno de sus temas con el que más lucha van a hacer al gobierno del Partido Socialista. Pretenden dar mayor apoyo psicológico y económico, de forma que puedan seguir adelante con la gestación esas mujeres, que lo hagan sin ningún tipo de presión y eviten así la opción de abortar. Ha sido el propio secretario general del partido, Teodoro García Egea, el que ha hablado de esta iniciativa que su formación pretende desarrollar. No ha precisado, eso sí, si supone una reforma de la ley actual que regula la interrupción del embarazo o si se va a tratar de una norma independiente. El PP piensa hablar claro, dicen, en este asunto. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hablemos un poco de este asunto, porque parece que antes de la llegada de Zapatero sí que había cierto consenso sobre este tema. Sí, efectivamente. La ley que tuvo más consenso en nuestro país podríamos señalar como la ley del año 1985, del primer gobierno de Felipe González. Una ley de supuestos más que de plazos, una ley según la cual una mujer podía abortar si había sido violada o si su salud física, la salud del bebé iba a sufrir alguna tara física o mental, y un tercer supuesto, que es el que los críticos con esta ley llamaban el supuesto coladero, porque era al supuesto al que más mujeres se acogían. Un tercer supuesto, como digo, que tenía que ver con que la mujer pudiera alegar presión o estrés psicológico. Este era el supuesto al que más, como digo, mujeres se acogían. En cualquier caso, Alba, era una ley, la del año 1985, que tuvo mucho recorrido, que se acabó aceptando incluso por los gobiernos del Partido Popular.
¿Qué fue lo que pasó luego? Pues que cuando acabó en los gobiernos del Partido Socialista, llegó Aznar al poder, llegó el Partido Popular al poder y no cambió esa ley de Felipe González. Entendió el Partido Popular que era una ley, como decía antes Alba, que tuvo un consenso suficiente en nuestro país y durante los 8 años que duró el Partido Popular en el poder, con los gobiernos de José María Aznar, esta ley no se tocó en absoluto. El cambio, ¿cuándo vino, Alba? Bueno, pues vino con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya saben ustedes que modificó completamente ese consenso que había sobre la ley del 85 y en el año 2010 estableció una nueva ley del aborto que permitía el aborto libre y total hasta la semana 14 de gestación. Esto es 3 meses y medio de gestación. Una mujer podía abortar sin dar explicaciones a nadie, incluso si esa mujer era más bien una niña, tenía 16 o 17 años. Ese fue la quiebra del consenso con la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Gallardón, además, intentó cambiar esa ley de Zapatero. Efectivamente, Alba. El Partido Popular, con la reinstauración del nuevo Partido Popular de Mariano Rajoy, se propuso cambiar la ley del aborto de Zapatero, pero fracasó. Fracasó porque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propuso una ley que al presidente del Gobierno, que a Mariano Rajoy, le pareció excesiva, y eso incluso motivó la retirada de la política del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo que sí que consiguió el Partido Popular, si no establecer una nueva ley del aborto, sí al menos consiguió, repito, acabar con esa posibilidad de que niñas de 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres. Sí que es verdad lo que dices, que Pablo Casado, si el Partido Popular volviera al poder, Pablo Casado está hablando, no sabemos muy bien porque no lo ha concretado, si de una nueva ley del aborto o de una ley adyacente y paralela del aborto que proveyera de dotación económica y ayuda psicológica a las madres que estuvieran pensando, estuvieran dándole vueltas a la cabeza a abortar a su bebé. Pues veremos finalmente si Casado lo consigue. Rafa, gracias. En unos minutos miramos a Cataluña. Muy bien. Y el Pozo Alimentación reúne por primera vez a hombres y mujeres de toda España en el primer Congreso Nacional de Responsables del Hogar. El escenario elegido fue en las instalaciones de la Alhama de Murcia, donde se analizaron muchas cuestiones como la necesidad de una alimentación saludable, pautas para el bienestar familiar, claves del consumo responsable y los nuevos estilos de vida. La iniciativa busca reconocer la labor que a diario llevan a cabo los encargados de gestionar las necesidades familiares. Con este foro, el Pozo Alimentación busca ayudar a definir los puntos fuertes de una nutrición sana gracias a la selección de los mejores productos para el consumo de las familias. Con motivo de este congreso se promueve también un concurso a través de las redes sociales con el hashtag de Yo Cocino en Casa. Se premiará la fotografía del mejor plato elaborado con productos de esta misma compañía. Tienen hasta el próximo 30 de noviembre para participar. Nosotros los que producimos alimentos somos conscientes de que tenemos que hacer esos alimentos saludables, que verdaderamente para cada uno tenemos que hacer una variedad. En nuestra empresa hacemos 1.500 referencias distintas, hacemos para 2 millones, para 1 millón, para 5 millones, para 7 millones, para adaptarlo, que cada uno, lo mismo que hay modelos y tallas, pues en el vestir también tenemos que hacer variedad de productos para que cada uno elija lo que le viene bien concretamente a su cuerpo. Hace apenas unas horas, Quim Torra lanzaba un ultimátum al gobierno de Pedro Sánchez. Un plazo de un mes es lo que le da al separatista, al socialista, para que se celebre un referéndum, o por el contrario, retirarán su apoyo y se tambalearà el sillón presidencial de la Moncloa. La paciència, repeteixo, no és infinita. I tanmateix, de nou, oferim a Pedro Sánchez la possibilitat de fer una proposta sobre com vol facilitar l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya, amb concreció i amb claredat. Quan vulgui, ens podem reunir per negociar. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Pocos minutos después, el Gobierno ha respondido. Ha sido la ministra portavoz en rueda de prensa en la Moncloa. Redacción de Informativos, Miguel Gutiérrez. Has estado siguiendo esta declaración. ¿Qué han dicho desde el Ejecutivo? Efectivamente, Alba, muy buenas noches. Esta tarde, como te has dicho, salió a Carmen Calvo
Isabel Celaá, la portavoz del Gobierno, a hablar sobre todo lo que ocurrió en el día de ayer realmente, sobre la manifestación, sobre esos altercados que tuvieron lugar por culpa de los CDR y también hacer referencia a esas, digamos, declaraciones de Quim Torra que han sido cuanto menos incendiarias. Estas son las 4 ideas que ha venido a dar Celaá en el día de hoy, que son, en primer lugar, que el Gobierno siga abierto al diálogo, pero siempre dentro del marco de la Constitución, es decir, sujeto a la ley. Y que en este marco de política sí que se podrá contemplar un mayor autogobierno, si cabe, para Cataluña, pero que no se puede hablar de autodeterminación, que es lo que Quim Torra quiere. También ha pedido un apoyo de Ciudadanos y del PP en esta cuestión, ya que lo considera una cuestión de Estado. Y por otro lado, como ya he comentado, ha criticado con dureza todo lo dicho por Quim Torra. En primer lugar, hablando de ese ultimátum que ha dado al Gobierno, diciendo que ha dicho Celaá que el Gobierno no atiende a amenazas y también, por supuesto, que alentase, diciendo que presionasen, que apretasen los CDR la situación en las calles. Y, por último, le ha dicho que... Pido a Miguel... La senda de Puigdemont porque es una senda que va al fracaso. Y, finalmente, el Gobierno, para cerrar todo este pequeño discurso, ha dicho que lo que busca es la convivencia, que es lo que quieren la mayoría de los catalanes, en un 52%, y no la independencia, y que hay que cerrar heridas y cerrar esa confrontación de una vez por todas con la responsabilidad de todos y la colaboración de todos. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums. El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos d'Esquadra. Y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes. El camino es la ley y el diálogo. El Gobierno no va a aplicar el artículo 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo, una cuestión que no se ha producido. El resultat de la votació són 66 vots a favor, 4 en contra, cap abstenció i 17 presències per una votació. Per tant, atès que ha assolit la majoria simple, queda aprovat aquest segon punt del dictamen, aquest punt B. Con la resaca del 1 de octubre, el Parlamento desolla al Tribunal Supremo y rechaza suspender a los diputados encarcelados y fugados que ordenó Pablo Llarena. La Cámara ha abordado la suspensión de 6 separatistas, de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras, de Jordi Sánchez, de Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva, que el magistrado del Alto Tribunal decretó el pasado 27 de julio. Ciudadanos y el Partido Popular se han levantado de sus bancadas y han abandonado el hemiciclo para no participar en esa votación. Tampoco han emitido su voto en el Partido Socialista de Cataluña, pero sí han estado presentes. Lo han rechazado con la mayoría absoluta de los independentistas, sumada a lo de los comuns. La controvertida decisión del Pleno se ha complementado además con otra votación que ha decidido que estos parlamentarios pueden delegar sus derechos en otros miembros de sus grupos, por lo que mantendrán el voto delegado. Y en ese mismo pleno y desde la tribuna, Inés Arrimadas ha criticado duramente a Quim Torra. Le acusa de ser el responsable absoluto de los ataques a la democracia y al Parlamento. La líder de Ciudadanos ha avanzado que su partido va a presentar una querella contra miembros de la mesa. El señor Torra no se le ocurre decir otra cosa que darles las gracias y decir apreteu, apreteu. Las palabras de apreteu, aprieten, aprieten ustedes, comandos separatistas que están ustedes haciendo hoy muchos actos violentos y esto nos gusta, le van a perseguir a usted toda la vida. A ver si apretáis un poquito más. Y efectivamente le hicieron caso y ayer intentaron asaltar el edificio en la que recae evidentemente la representación de la ciudadanía de Cataluña. Le van a perseguir a usted esas palabras toda la vida, señor Torra, junto con sus artículos y sus tuits xenófobos, racistas, que ya han sido condenados por el propio Parlamento Europeo, como usted muy bien sabe. No existe la figura de la sustitución de los diputados, ni en el reglamento del Parlamento de Cataluña, ni en el reglamento de ninguna otra Cámara Autonómica, ni en el reglamento del Congreso de los Diputados, ni en la ley orgánica del régimen electoral central. No existe esa figura.
Tiempo de análisis. Hablamos de todo ello con el vicesecretario jurídico de Vox, Javier Ortega. Señor Ortega, muy buenas noches. Un placer saludarle. Muy buenas noches. Por este debate sobre la decisión del Supremo han decidido ampliar la querella a Roger Torrent y a 3 miembros de la mesa. ¿En qué delitos habrían incurrido y qué medidas cautelares solicitan? Sí, ciertamente hemos decidido ampliar la querella que ya habíamos interpuesto contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent, y 3 miembros de la mesa, por los delitos de prevaricación y desobediencia. En esta ocasión, porque en el día de hoy ha decidido la mesa del Parlamento aceptar a trámite para que se debata y apruebe en el Pleno nada menos que un incumplimiento nuevo, una desobediencia nueva a la suspensión del Tribunal Supremo de que aquellos golpistas que se encuentran en prisión quedan suspendidos de su condición de diputados. Por tanto, ampliamos la querella también porque nuevamente reiteran la desobediencia y la prevaricación. ¿A qué argumentos se intentan agarrar los separatistas para poder votar una decisión judicial? Bueno, los argumentos de que desobedecen y no reconocen al Tribunal Supremo, desconocen y desobedecen cualquier resolución judicial, y el único argumento que tienen es el argumento de quienes desprecian la ley, el ordenamiento constitucional y el poder judicial, es decir, los argumentos de los golpistas en perfecta rebelión. ¿Existe la figura de la sustitución en la Cámara catalana o en alguna otra? Sí, por supuesto, podrían perfectamente ser sustituidos por otros parlamentarios que no se encuentren procesados, que no se encuentren bien en prisión o bien fugados, y podrían apelar a esa sustitución. Otra cosa es que no les interesa. ¿Cómo se explica que rechacen la suspensión pero acto seguido votan a favor de que esos parlamentarios puedan delegar sus derechos con otros miembros de su grupo? Pues porque lo primero que hacen es plantar un nuevo desafío al Poder Judicial, haciendo ver que ellos no van a obedecer esas resoluciones, para a continuación, y como saben que en la vía de hecho no van a poder estar esos parlamentarios, sustituirlos por otros afines. La realidad es que el delito se comete por el mero hecho de tramitar, a sabiendas de que es ilegal, una votación y una admisión a trámite que entra en clara prevaricación y en clara desobediencia. 2 apuntes más. Quim Torra, al hablar de apretar y apretar, ¿pudo incurrir en alguna ilegalidad? ¿Fue delito el asalto masivo al Parlamento de Cataluña? Sin ningún lugar a dudas, nos encontramos en una reiteración delictiva del delito de rebelión amparado desde las propias instituciones. El xenófobo de Quim Torra sigue alentando a sus camisas pardas, como ya lo hiciera el fugado cobarde de Puigdemont. Y la realidad es que el Estado de Derecho está en permanente jaque con estas personas. Nosotros hace ya tiempo que venimos defendiendo desde Vox que hay que llevar las cosas a su sitio, promover una reforma de la ley de partidos, del Código Penal y, llegado el caso, de la Constitución, para declarar la absoluta ilegalidad e inconstitucionalidad de los partidos golpistas, proceder al cierre de cualquier fuente de financiación y, por supuesto, ejercer todas las acciones penales contra quienes diariamente están atentando contra el Estado, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contra la Constitución y dando un golpe de Estado de manera descarada. Ha llegado la hora de ponerles fin de una vez por todas. Señor Ortega, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Cientos de personas intentaron ayer entrar en el Parlamento tras superar a los Mossos d'Esquadra. Tormenta de insultos, de abucheos y radicales llenos de ira. Momentos muy tensos que terminaron con 32 agentes heridos. Una vez finalizada la manifestación en Barcelona, miles de manifestantes ponen rumbo al Parlamento. Se agolpan y concentran a muy pocos metros de la puerta. Y mientras gritan sus himnos y consignas, los ánimos se van encendiendo. Pero parece que los intentos de los Mossos por intentar contener a la multitud no son suficientes y poco a poco los manifestantes les ganan terreno y avanzan hacia la puerta del Parlamento. Y finalmente ocurre lo inevitable. La multitud de manifestantes se desborda y alcanza la entrada. De hecho, ahí dentro, en el interior, tuvieron que refugiarse algunos Mossos mientras los separatistas colocaban pegatinas con el lema República en construcción en la puerta principal de la Cámara. Está en la agresividad de la actuación de algunos de los manifestantes que hasta las puertas del Parlamento tuvo que llegar un grupo de refuerzos antidisturbios.
porra en mano y sin miramientos, cargan contra muchos de los manifestantes. En cuestión de minutos, el recinto queda vacío. Cerca de 3 horas tardaron en disolver a los manifestantes del Parlamento. Más de 40 personas resultaron heridas, 32 de ellas Mossos d'Esquadra. Y otra de las imágenes que nos dejaba ayer la convulsa jornada en Barcelona es la salida anoche entre abucheos e insultos de Inés Arrimadas del Parlamento catalán. Los diputados de Ciudadanos tuvieron que salir escoltados por un fuerte cordón policial por la presencia de esta manifestación de los comandos separatistas en la puerta. Y con estos gritos, también en esta tensa jornada, reporteros de algunos medios de comunicación han sufrido la presión y el acoso de los CDR, que en este 1 de octubre han dejado claro cuál es su concepto de libertad de expresión. La violencia alcanzó su punto álgido después de unas palabras del presidente de la Generalitat. Vamos a recordar esas declaraciones a las que muchos achacan la culpa de las acciones de los radicales. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Perquè no podem acceptar que votar sigui un delicte. Perquè no podem acceptar que exercir la democràcia sigui castigada. No. Esas palabras de Quim Torra parece que se volvieron en su contra y si no, fíjense en las siguientes imágenes. El presidente del Parlamento salía del hemiciclo e intentaba acercarse a los radicales de los CDR, a esos mismos a los que horas antes había agradecido sus acciones y les había instado a que continuasen así. Lo están escuchando, gritos de desobediencia o dimisión. Torra, como lo están viendo en sus pantallas, finalmente tuvo que marcharse. A pesar de que muchos la nieguen y otros sean reticentes a verla, la violencia ha dejado de ser excepcional en el día a día de miles de catalanes, en las calles, en los colegios y hasta en las propias instituciones. Una violencia que viene desde hace mucho tiempo. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Solía ser el nacionalismo vasco el que, con razón, cargaba con el desprestigio de la violencia y la radicalidad. El nacionalismo catalán, teóricamente pactista y posibilista, se iba de rositas. Y no. Ya han visto ustedes que las imágenes de ayer, o el puñetazo a un manifestante hace solo 3 días, o el acoso permanente al que son sometidos los líderes del Partido Popular y Ciudadanos en Cataluña, o la hispanofobia en discursos, en los textos escolares y hasta en la televisión. Aún resuenan las palabras del fundador del nacionalismo catalán, Enric Prat de la Riba, confesando que el proceso de nacionalización catalana no lo hizo el amor, sino el odio. Y ya en los años 30, un poquito después, en el tiempo, Ventura Gasol, consejero de Cultura con Macià y con Companys, proclamó que nuestro odio contra la vil España es gigantesco, loco, grande y sublime. Hasta odiamos el nombre, el grito, la memoria y sus tradiciones, también su sucia historia. Y Joan Salvat Passapepit explicó a sus correligionarios que, por lo que respecta al odio, es necesario que os diga esto. No suspiréis por nuestra libertad sin pasar por el odio. Mientras no les odiemos, decía, nunca podremos vencerlos. Es necesario, pues, decía este señor, propulsar el odio contra España o dejar de existir. Es la hora de hacer caer las caretas, es la hora de descubrir el verdadero rostro del separatismo, que no es otro, Alba, que el del odio y el del rencor. Desde luego, muchas gracias, Rafa, y buenas noches. Bueno, pues bien, este era el análisis de Rafa Núñez Huesca, pero vamos a ver cómo se ha visto el 1 de octubre fuera de nuestras fronteras. Nos vamos primero a nuestro país vecino, a Portugal. Lo están viendo sus pantallas. Los independentistas, dice la portada de este diario, un año después del referéndum, cada vez son menos, pero están cada vez más radicalizados. Unas declaraciones que además se corresponden con lo que vimos ayer. No tanta afluencia de gente, pero sí más violentos que incluso llegaban a las puertas del Parlamento. Nos vamos ahora hasta Francia, dicen los independentistas catalanes, en un callejón sin salida. Los separatistas aparecen cada vez más desunidos y sin una estrategia definida, misma línea que el diario de Portugal. Y nos vamos ahora con el último, nos vamos
hasta Bélgica. Es el diario Standard en el que se asegura que un año después y ni siquiera un paso adelante. Los separatistas en Cataluña no saben cómo proceder ahora. Como ya saben, los separatistas continuaban en su intento desde el 1 de octubre del año pasado en llevar el conflicto político catalán fuera de las fronteras españolas y conseguir el apoyo de otros países en plano internacional. Pero como ven, un fracaso más que se apunta el separatismo. Y la Audiencia Nacional va a estudiar si el asedio al Parlamento, esas imágenes tan duras que hemos visto antes, constituyen un delito. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir los informes de los Mossos y la Guardia Civil para estudiar si esos hechos sucedidos en el aniversario del 1 de octubre en el Parlamento pueden ser fuera de todo margen legal. María José Segarra, la fiscal general del Estado, ha asegurado que van a valorar todas las actuaciones que rompieron la convivencia en la región, actuaciones ante las que dice que van a proceder con contundencia. Lo que sí, evidentemente, tengo que decir como Fiscalía es que estamos a la espera de recibir todos los atestados que elaboren los Mossos d'Esquadra, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma que han actuado, y valoraremos desde la perspectiva, por supuesto, del Código Penal todas las actuaciones que se produjeron desgraciadamente en el día de ayer y que quebrantaron la convivencia de todos los catalanes. La Fiscalía actuará, por supuesto, con la contundencia debida. Y presten muchísima atención a las declaraciones del director de los Mossos. Andreu Martínez ha desvinculado a los CDR de los intentos de asalto al Parlamento. Al mismo tiempo, el dirigente de la Policía Autonómica Catalana ha señalado que se garantizó la seguridad ante las acciones violentas. Por su parte, el ministro Grande Marlaska ha alabado la actuación de los Mossos d'Esquadra. Al final d'aquesta manifestació i concentració, quan de nou ens trobem amb la presència de grups que són minoritaris si comparem amb la immensa gent de tota la ciutadania que es va mobilitzar ahir, no només a Barcelona sinó a tot el país, però una minoria amb una clara voluntat de confrontació. Un reconocimiento a la labor de los Mossos d'Esquadra, que en situación realmente difícil y complicada, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enfrentan en muchas ocasiones a situaciones difíciles y complicadas y están preparadas para ello. Pero yo creo que en esas situaciones complicadas que vivieron ayer, los Mossos d'Esquadra actuaron con la proporcionalidad, la necesidad, la eficacia, la efectividad propia de una policía de un Estado de Derecho. El Govern ha querido desligar las acciones violentas y esos momentos de tensión de las palabras de Quim Torra de apretar y apretar. La portavoz Elsa Artadi dice que esa actitud se corresponde a una minoría que desvirtúa el discurso independentista. Entenem que la majoria del moviment independentista en cap cas està aquí, i és obvi, nosaltres estàvem a la manifestació, a tot arreu, tot el cap de setmana, i la majoria de la gent no està aquí. Ara, és cert que sí que hem tingut unes actuacions del que és una minoria que desvirtuen en part, i que hi haurà molta gent que això ho voldrà utilitzar, que desvirtuen el discurs i la realitat que ha sigut i que ha vingut sent fins ara d'un moviment pacífic. Y ojo, porque el presidente del Gobierno se ha pronunciado, eso sí, a través de las redes sociales y no en rueda de prensa. A través de su perfil personal de Twitter, Sánchez reacciona ahora y censura a Torra por infundir ánimos en los radicales. La política catalana tiene que volver al Parlamento. El presidente Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política, alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. El Gobierno cambia de discurso y admite en las últimas horas que el presidente de la Generalitat sí alentó a los CDR. Radicalidad o diálogo son las dos vías en las que tiene que elegir Quim Torra. No pareció responsable la apelación hecha por el presidente de la Generalitat desde primeras horas de la mañana a las CDR para seguir con la causa. No voy a utilizar las palabras textuales. No parece que haya llamado, no ha llamado a la violencia, pero sí al llamar para seguir con la causa, pues ciertamente tuvimos personas en la calle muy agitadoras y que tuvieron la represión debida por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña en este caso.
El máximo responsable de la seguridad en Cataluña, el señor Torra, además cometió el error de alentar más movimiento en la calle, cuando en realidad tenía que garantizar la seguridad de todos los catalanes y catalanas. Creo que ayer hubo un cuerpo de seguridad del Estado, los Mossos, que hicieron su trabajo y que además sufrieron la irresponsabilidad de un líder político alentando, como decía, ese movimiento en la calle. Y en el PNV lamentan que las imágenes que se han visto un año después del 1 de octubre sean las de la violencia y de la brutalidad. Es por ello que el presidente de los nacionalistas vascos cree que Torra se está equivocando al elegir camino de la incitación y le insta a que vuelva a la vía pacífica. Yo creo, ya lo he dicho, que creo que es un error. Honestamente, creo que es un error. Entiendo la situación, la complejidad de la situación política catalana. Entiendo también que hay un factor emocional importantísimo, que hay presos, que hay gente que lo está pasando muy mal. Años ya de lucha no desembocan en un fin positivo para la causa catalana, pero ahora desviarse del camino pacífico, desviarse de la vía que ellos mismos habían abierto, a quien más perjudica es a la propia causa catalana. Críticas y más críticas al gobierno de Sánchez. En los partidos de la oposición responsabilizan a los socialistas de ser cómplices del separatismo del presidente. Piden al mismo tiempo que se acaben de una vez por todas las humillaciones. Pues se ha recibido una deslealtad muy grande, ¿no? Y eso hay que denunciarlo y eso hay que decir, y alguien tendrá que decir en este país, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acabó, ¿no? Porque no podemos seguir efectivamente en la situación en la que estamos y no podemos estar en un golpe de Estado permanente que no ha sido afrontado, que no ha sido resuelto, que se está consintiendo y que encima pues tiene la complicidad del gobierno del país. Es verdad que los españoles ayer fuimos humillados con esas imágenes de una Cámara autonómica donde los diputados tienen que salir acorralados, donde la policía autonómica tiene que meterse dentro del Parlamento acorralada y donde estos señores son alentados por el presidente de la Generalitat. Creo que basta ya de humillaciones, vamos a ponernos de acuerdo los partidos constitucionalistas de una vez por todas, que el sanchismo entienda que Torra no es el aliado, es el adversario, y que Ciudadanos o el Partido Popular o los partidos constitucionalistas en general tenemos que llegar a acuerdos. El señor Sánchez está callado, entre otras cosas, porque como hable, Torra le quita el helicóptero y le quita las llaves de la Moncloa. ¿Hay derecho que un señor que alenta la violencia en España, con un sistema electoral perverso, mande sobre todos los españoles? Bueno, pues la medida de Ciudadanos es muy democrática. Es, oiga, si usted no llega al 3% del corte electoral, no entre en el Congreso. Y no solo esto, en Ciudadanos y también en el Partido Popular llevan varios días ofreciendo el 155 como una solución al conflicto político catalán. Aunque eso sí, hoy el líder de las filas naranjas, Albert Rivera, ha propuesto una iniciativa parlamentaria para que sea el Pleno del Congreso el que vote si se debe aplicar o no este artículo en la región. Desde las filas populares desdeñan esta idea y aseguran que el Gobierno tiene la mayoría si quiere utilizar ese precepto constitucional. Les anuncio que vamos a registrar una propuesta para votar en este Parlamento, una propuesta no de ley, para que se aplique el artículo 155, que se haga el requerimiento de ese artículo 155. Como ustedes saben, para que se aplique ese artículo, primero hay que hacer un requerimiento formal al presidente de la Generalitat. Como les digo, no hay ninguna duda de que Torra no va a aplicar la Constitución, yo creo que ha quedado claro. Pero, por si tuviera alguna duda, Torra tendrá que contestar un requerimiento y ese requerimiento tiene que ser claramente sí o no a defender, acatar y hacer cumplir la Constitución. El Partido Popular llevamos ofreciendo la mayoría absoluta del Senado para la aplicación del 155 al Consejo de Ministros desde principios de septiembre. Y, por tanto, nosotros no necesitamos presentar una PNL, sino que nosotros cada día condenamos cualquier acto de violencia que sucede en Cataluña. Nuestro compañero Kake Minuesa se fue a Barcelona, como cualquier otro periodista, a cubrir el aniversario del 1 de octubre. Los radicales separatistas impidieron su trabajo e incluso intentaron agredirle. Estamos en la Bolsa de Barcelona, que ha sido ocupado por los CDRs, los comités de resistencia, los comités de la República, que se han encadenado aquí y que han sido desalojados. Estaban aquí encadenados y han dejado todo esto absolutamente empapelado de la República en construcción y libertad para los presos políticos. Todavía quedan compañeros de los demás medios de comunicación. Bueno, este es el recibimiento que tenemos aquí
mundo como sois. Este es el recibimiento a un medio de comunicación. Estamos trabajando. ¿Dónde está mi cámara? Esta es la revolución de la sonrisa. La revolución de la sonrisa. ¿Qué hago? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está? ¿Qué quieres que haga? Yo he venido aquí a cubrir esto. ¿Qué quieres que haga? Sois muy valientes todos. Ya está, que te vas a piedra. ¿Qué piedras no? Que si he tenido alguna agresión, que te lo digan ellos. Huevos es lo mínimo. Pero ahora la situación no me garantiza a mí que provoques incientos de orden público. Que yo provoque. Bueno, me explico. Tú no, la situación, ¿no? Ya, tío, pero date cuenta que tengo ahí a 500 personas y soy yo el que provoca. ¿Dónde están mis cámaras? Cataluña, que me tengo que ir protegido. Esto es la libertad de prensa. Pegado a mí, pegado a mí. Pegado a mí. Pegado a mí. La libertad de prensa. Pegado a mí. Esta es la libertad. Menuda panda. Hablamos de todo lo vivido ayer y sobre todo cómo lo vivieron los agentes en Cataluña. Para ello tenemos conexión telefónica con Juan José Torrente, el secretario general de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios Mossos. Señor Torrente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los compañeros asediados en el Parlamento, ¿estaban preparados? Es decir, ¿tenían apoyo suficiente? No, hoy mismo he podido leer que los compañeros de orden público en el Parlamento eran 6 furgonetas del área regional de recursos operativos. Evidentemente, ante la manifestación que tenían delante por el número de personas que tenían y la actitud de los allí concentrados, es un dispositivo insuficiente a todas luces. Vimos cómo los compañeros se tenían que refugiar en el Parlamento, pedir apoyo a los compañeros de seguridad ciudadana, que ni tienen la formación idónea ni tienen el material adecuado, y luego tuvieron que salir y hacer una pequeña carga, porque si no aquello, ya lo vimos todos como se iba de madre. Más de 20 agentes heridos. ¿Sabemos en qué estado se encuentran? Me constan que hay 4 compañeros que están de baja. Ayer tuvimos 32 en principio heridos y ya le digo, 4 de baja. Espero que se recuperen pronto y desconozco exactamente el estado, la gravedad. ¿Esos radicales que se encontraban en las puertas del Parlamento pertenecían o no pertenecían a los CDR? Porque el director de los Mossos ha dicho que no. El director puede decir lo que él crea oportuno sobre la información que él tiene. Si los CDRs estuvieron allí convocando la manifestación y liándola, esto es esconderla, tirar la piedra y luego esconder el brazo. Si convoco, la lío y cuando veo que se va de madre digo ahora ya no, pues eso no quita que no tenga ningún tipo de responsabilidad ni que yo no sea culpable de la que se ha montado, vamos. ¿Qué sintieron los Mossos al escuchar al presidente Quim Torra alentar a los CDR a la violencia? Apretar y apretar, decía. Esto es una irresponsabilidad tremenda y por ese mismo motivo hemos pedido la dimisión del presidente, así como de la cúpula entera de Interior. El que juega con fuego se acaba quemando y bajo ningún concepto se puede permitir la violencia. O sea, la violencia se condena, venga del lado que venga, que aquí no estamos para hablar de banderas. Somos policías, cumplimos la ley y tenemos que garantizar la paz pública y la seguridad ciudadana. Y no ayuda que nuestro mando haga estas declaraciones. ¿Es lógica? ¿Se entiende la actitud del gobierno de Pedro Sánchez con este asunto? No podemos llegar a entenderlo. Tienen un problema muy grave entre manos y parece que en Cataluña no pasa nada. Estas imágenes que vimos ayer son deplorables y nos muestran la realidad, y ya no solo ayer, sino lo que viene sucediendo durante los últimos tiempos. Y en cambio parece que la distancia entre Madrid y Barcelona sea de un planeta al otro y no de 600 kilómetros. ¿Le han trasladado desde el gobierno, ya sabemos que no, desde algún partido político, les han preguntado por esos Mossos, han hablado con ustedes? Porque hace apenas una hora la ministra portavoz ha salido en rueda de prensa y no ha hecho ni una sola mención a los agentes heridos. No, a nosotros no,
ya le digo, somos una central sindical completamente apolítica e independiente y no hemos tenido ningún trato con ningún partido político. Pues señor Torrente, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. A usted, buenas noches. Cambiamos de asunto. Nace una niña en perfecto estado en una calle de Villaverde. Una mujer de 21 años ha dado a luz en la madrugada de este martes en plena calle de este distrito madrileño a una niña mientras esperaba un taxi para ir al hospital tras romper aguas en su domicilio, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid. Todo ocurrió alrededor de las 3 de este martes. A la llegada del SAMUR, Protección Civil, el bebé, llamada Anís, ya había nacido gracias a la ayuda de varios viandantes. Un instituto de Ibiza copia la normativa y modelo escolar de Francia. Es el primer centro educativo en España que prohíbe el uso del móvil. Se trata del Instituto de Enseñanza Secundaria Isidor Macavich, que estrena esta medida mientras que el gobierno socialista se plantea prohibir el uso de teléfonos en colegios e institutos. La directora de este centro especifica que los menores sí pueden llevar el móvil encima, pero que bajo ningún concepto podrán utilizarlo en el interior del recinto. Incumplir esta norma está penalizado además con un día de expulsión y la retirada del móvil. Santander, 4 de febrero de 2018. Agentes de la Policía Nacional localizan un cadáver de un hombre de 81 años. El móvil del homicidio fue un robo. Falleció asfixiado en un garaje de su propiedad tras ser abandonado después de ser víctima de un asalto. Una llamada anónima realizada al día siguiente desde una cabina de Vitoria informaba de lo sucedido a la Cruz Roja de Madrid. Es por ello que los agentes han solicitado ayuda para esclarecer el homicidio de este anciano. Necesitan poder identificar al comunicante anónimo. La policía ha habilitado el siguiente teléfono, el 609-777-867, disponible las 24 horas del día y con garantías máximas de confidencialidad para que cualquier ciudadano aporte datos de interés. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es una calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrada con llave. Las nuevas tecnologías hacen que nuestro día a día se libere de complicaciones. Ahora una aplicación para móviles podrá leer la carta del restaurante a los invidentes. Y no solo ello, también para turistas y personas con alergias, sin necesidad así de pedir la ayuda del camarero o de otro comensal. Lo único que necesitan es que esas cartas dispongan de un código QR. Una inversión que supone al menos 25 euros al mes para restaurantes y bares, pero que sin duda mejora la comida de sus clientes. Y abrimos página internacional con la mirada puesta en Venezuela. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero responde a las declaraciones de Luis Almagro, quien llegó a llamarle imbécil y a calificarle de ser el ministro de Exteriores de Maduro. Esa es la respuesta de Zapatero. Escuchen. Cuando se pierden las formas y se deriva en el insulto, pues lo mejor es no responder, ¿no? Sobre todo porque estamos en un mundo en donde el respeto y la diplomacia, sobre todo en los temas internacionales serios, debe primar, ¿no? Y nos vamos hasta Indonesia porque tras el terremoto y posterior tsunami en la isla de Celebes, la cifra de fallecidos aumenta hasta las 1.200 personas. El número podría ser peor y aumentar en los próximos días, ya que muchas personas continúan desaparecidas y otras atrapadas entre los escombros. Los hospitales de la localidad de Palu no dan abasto. La catástrofe en las Celebes comenzó este viernes pasado con un terremoto de magnitud 6,1 que causó un muerto y 20 heridos. Y unas 3 horas después ocurrió el seísmo de 7,5 y el posterior tsunami. Y nos vamos, antes de despedirnos, rápidamente a nuestra redacción de informativos, porque ahí se encuentra Gonzalo Vans. Gonzalo, muy buenas noches. Creo que en el gato de esta noche, invitado muy especial, ¿no? Efectivamente, Alba, muy buenas noches. Sí, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, estará con nosotros esta noche en el programa. Es una entrevista que hemos realizado esta mañana en la sede del Partido Popular, en la calle Génova, en la planta séptima. Y atención, porque ha dejado titulares
muy interesantes. Un discurso, el del líder del PP, que antes, o por lo menos llevamos muchos años sin escuchar a nadie de la formación que ahora preside Pablo Casado. Discurso y propuestas inéditas hasta la fecha. Además, también hablaremos de toda la violencia que se vivía ayer en Cataluña con el portavoz de los Mossos. Pues Gonzalo, estaremos muy pendientes. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Alba. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana con más información a las 8:30. Mientras tanto, no se lo pueden perder, El gato de esta noche con Pablo Casado. Hasta mañana.